Hola, mi nombre es Juan Pablo Rúa y en este video voy a recrear la primera práctica que realizamos en la materia de elementos finitos en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Antioquia. Para esta práctica vamos a utilizar la interfaz de Workbench del programa ANSYS, la cual tengo abierta por acá. Lo primero que se debe hacer es seleccionar el material en esta pestaña, lo cual nos debe abrir una ventana similar a esta, en la cual ANSYS por defecto trae un material que es un acero estructural. Este es el que vamos a utilizar en este caso. Si se requiere pues otro material, se puede añadir, pero en este caso vamos a utilizar este con las propiedades que ya viene cargado por defecto. Entonces, luego de seleccionar el material, se debe realizar la geometría con la que se va a trabajar. Para ello, se le da clic derecho en Geometry y ANSYS tiene dos programas pues, en los cuales permite hacer la geometría. En este caso vamos a usar Design Modeler. Entonces se selecciona pues aquí y me va a abrir una ventana como esta. Ahora debemos seleccionar el plano en el cual vamos a hacer el dibujo. Como lo tenemos aquí en la guía de la práctica, se debe realizar este dibujo. Lo vamos a hacer en el plano XY y vamos a hacer un nuevo sketch. Para poder ver el plano de frente, le damos por aquí. Ahora en Sketch damos dibujar un sketch. Entonces para eso vamos a necesitar un rectángulo y le vamos a dar las dimensiones. Listo, aquí tenemos las dimensiones, tanto horizontales como verticales, en las cuales según la práctica tenemos que h es de 250 milímetros y la altura vertical es de 100 milímetros. Hay que cerciorarse que las unidades estén en milímetros y acá vamos a tener h total 250 milímetros y la b de 100 milímetros. Estas otras dos unidades adicionales las agregamos para que el rectángulo nos quede centrado. Entonces le vamos a dar que h es la mitad e igualmente b sería la mitad. Como inicialmente teníamos las medidas en metros, por eso fue que nos dibujó tan grande, pero aquí acercándonos ya vemos que nos queda el rectángulo que requerimos. Ahora vamos a proceder a dibujar estos dos círculos que requerimos. Le damos en dibujo, círculo, buscamos que nos aparezca C, que significa que el centro del círculo va a estar en esa línea, y le damos una dimensión cualquiera. Luego vamos a hacer otro círculo acá de la misma medida. Listo. Le vamos a dar la dimensión a ese círculo, que el diámetro es de 50 milímetros. Acá tenemos de 50.
y este nos va a variar los dos círculos inmediatamente porque este lo pusimos que sea igual a este de acá arriba. Ahora vamos a ubicarlos para que queden también no solo en esta línea de centro, sino en la línea de borde. Para eso tenemos que tanto la dimensión que llamamos B6 y B7 deben ser igual a esta distancia que ya habíamos definido como 50. Y procedemos a cortar las partes que sobren. Para eso le damos en modificar, trim, que va a ser esta parte de acá arriba, esta parte de acá, este pedacito de acá y aquí esta otra. Igualmente a este lado, esta parte de acá, esta de acá y las dos de arriba, para que así nos quede la geometría que necesitamos para la probeta con la cual vamos a trabajar. Luego le debemos dar un espesor a esa placa. Ok, teniendo ya nuestro sketch definido, nos devolvemos aquí a Modeling y sobre este sketch vamos a realizar una extrusión, ¿cierto? Entonces aquí en la geometría vamos a decirle que el sketch 1, le damos en aplicar, listo, aquí ya tenemos que va a ser la instrucción sobre el sketch 1, que aquí lo tenemos ya aumentado. La operación es agregar material, add material, y con un vector normal a este sketch en la dirección. Entonces aquí le vamos a dar simétrico hacia ambos lados y la dimensión no la acá la tenemos de 3 milímetros, ¿cierto? Entonces le vamos a decir que es 3 milímetros. Listo. Ok, sobre el sketch 1, agregar material y 3 milímetros de espesor de toda la placa hacia ambos lados. Listo, luego de definir todos los parámetros, le damos en generar. Se demora un momento mientras me genera el cuerpo con el cual vamos a trabajar. Y acá ya lo tenemos. Vemos que hubo un error porque no nos tomó 3 milímetros de espesor, sino 30 milímetros. Aquí aparece. Entonces le vamos a dar en extrusión 1, le vamos a dar editar y acá vamos a cambiar 3 milímetros. Ahora sí le vamos a dar otra vez generar y nos quedó la placa que requerimos de 3 milímetros. Luego de tener esta placa ya finalizada, vamos a proceder a hacer el mallado. Entonces cerramos este módulo y nos va a devolver a la ventana inicial de ANSYS, ¿cierto? Acá le vamos a dar en model, perdón. Vamos a abrir ese módulo que es el que nos permite hacer el mallado. Se puede ver que aquí ya aparece, no aparece un interrogante, sino una doble flechita que indica que lo vamos a volver a hacer o que ya estaba listo para hacerlo. Esto sucedió debido a que yo anteriormente, por error, en geometría le había dado no en Design Modeler, sino que lo había abierto con otro programa, que pues con el otro programa con el que cuenta ANSYS para hacer la geometría. Como yo la cerré, él me había analizado que yo ya había hecho la geometría, entonces me permitía hacer el mallado.
cuando yo le di que iba a volver a hacer la geometría con otro programa, fue que me generó pues como este símbolo de que ya se podía hacer el mallado anteriormente. Por eso es pues que aparece ese ahí y no aparece un interrogante como debería aparecer normalmente, o una flechita de que ya se puede realizar, ¿cierto? Entonces por este lado ya me abrió la pieza. Entonces ya tenemos la pieza a la cual le vamos a realizar el mallado. Listo, entonces para realizar el mallado de esta estructura, lo primero que vamos a hacer es darle aquí en Mesh, ¿cierto? Ahora vamos a ir a seleccionar cuerpo, seleccionamos todo el cuerpo, clic derecho, insertar un método, ¿cierto? Entonces este método ya tenemos un cuerpo seleccionado, tenemos que con hexaedros dominantes y que todo me lo ponga en cuadrado, ¿cierto? Eso se hace con el fin de que sea una geometría más estándar, o sea, de que todo quede como más, pues que quede un mallado más estructurado. Listo, también, entonces ahí ya tenemos pues este método. Aparte le vamos a crear podemos crear un face meshing en estas dos caras, insertar. Esto también es con el fin de que él estructure mucho mejor ambas caras. Podemos crear un sizing. Vamos a crear un sizing de este borde. Acá le damos seleccionar borde, insertar sizing en estos bordes de acá, que son los que me van a presentar mayor problema por ser circulares, ¿cierto? Entonces son los que debo como rectificar más. Todos estos bordes le vamos a aplicar a estos 4 bordes no por número de elementos, sino por número de divisiones. Les podemos dar unas 50 divisiones para que sea mucho más estructurado. Ahí se ve que esto va a quedar mucho más estructurado. También vamos a hacer un sizing. Este sizing que teníamos acá, este sizing lo podemos hacer por caras, o hagámoslo de una vez a todo el cuerpo completo y le vamos a dar agregar, y este por tamaño de elemento. El tamaño de elemento miramos que sea en milímetros y le vamos a dar un tamaño de 1,5 milímetros para que me haga el sizing de todo el cuerpo. Ahí podemos darle update y él me va a generar una malla inicial que vamos a ver que también quedó y se puede pues reestructurar en caso de que se requieran con mejores condiciones. Listo, aquí podemos ver la malla que nos generó con los parámetros pues que le habíamos ingresado. Se puede ver que por ejemplo en estos bordes de acá, como es una estructura bien definida, no es, pues es una malla estructural, no es necesario como cambiarle nada. En esta sección ya sí se ve pues que por ejemplo aquí a los bordes, como se le realizó este sizing de borde, pues digamos que mejoró
y ya aquí él como que va acomodando la geometría a la que mejor pues le parezca. Una cosa que se le puede hacer como digamos para de pronto mejorar esta geometría del mallado es acá darle no soft sino hard, igualmente en este sí pues puede quedar así, y volvámoslo a cargar a ver qué cambios nos genera en esta malla. Listo, aquí ya tenemos el nuevo mallado que nos generó. Como se puede ver, no hay mayor diferencia. Igual es un mallado que se ve relativamente bonito, por decirlo de una manera. Es más o menos estructurado. Se podría mejorar buscando hacer, digamos, ciertas divisiones, cierto, de estructuras virtuales que nos permitan hacer cuadrados, o sea, no cuadrados perfectos, sino estructuras cuadriláteras, o sea, que posean, que todo posea cuatro lados. O sea, se podría haber hecho una división, digamos, como por aquí y aquí, para que estas estructuras de acá, que son las que presentan como mayor distorsión, quedaran más estructuradas. Pero igual aquí pues tenemos una malla relativamente buena, ¿cierto? Igual para verificar vamos a mirar pues como las estadísticas del mallado. Tenemos elementos 53.419 y nos creó 226.729 nodos, que son pues como todos los puntos que tenemos. Aparte podemos revisar también la calidad del mallado. En este caso podemos mirar por ejemplo la calidad de los elementos, que aquí ya nos va a aparecer. Entonces tenemos que que la estructura pues que domina en los elementos son hexaedros, pues que es lo recomendado, y la mayoría de los elementos tienen una calidad pues cercana a 1, ¿cierto? Entonces podríamos decir que son elementos de buena calidad, pues es un mallado que tiene una calidad aceptable. También podemos revisar, digamos, igual la calidad promedio quedó en .8, o sea que es una .86, es una calidad muy buena, podemos, pues con la que se puede trabajar. También podemos mirar el aspecto de estos, tenemos que mayormente son hexaedros, como ya lo habíamos dicho, casi todos los elementos pues que tenemos en la malla. Y podemos ver pues que el ratio no supera el promedio el 10, que es lo recomendable, que siempre esté por debajo de 10. En este caso lo tenemos en 2,7, o sea que está muy por debajo de 10, es aceptable. Y también podemos revisar el skewness. Lo recomendable es que el promedio total esté inferior a 2,5. Aquí lo tenemos en .2, o sea que también se puede trabajar con ello. Entonces, como habíamos dicho, pues como habíamos intuido inicialmente, tenemos una malla, digamos, aceptable pues para hacer el trabajo, ¿cierto? O sea, una malla con la que se puede trabajar. Perdón, aquí el recomendado es que el promedio sea menor a .5. En este caso lo tenemos en .22, o sea que igual pues es muy aceptable, y la mayoría de elementos los tenemos inferiores incluso al .13. Entonces pues digamos que, como ya lo había dicho, es una malla con la que se puede trabajar, una malla aceptable. Listo, como ya comprobamos pues que o sea, estadísticamente la calidad de los elementos nos cumplen, entonces vamos a cerrar esto por aquí y procedemos, según la guía de la práctica que tenemos, a realizar, a poner las condiciones, ¿cierto?
las condiciones de frontera y las condiciones iniciales pues con las que cuenta esta pieza. En este caso tenemos que a este lado de la placa tenemos un soporte, el cual le vamos a hacer friction support, y tenemos una fuerza a este lado de 100 newton. Acá la práctica, listo. Entonces acá le vamos a dar en static structural, vamos a poner como a centrar la pieza, y como habíamos dicho, en el lado B, que va a ser este de acá, tenemos un soporte. En este caso le vamos a hacer un displacement. ¿Por qué? Porque si utilizamos el fixed support, esto nos va a restringir la pieza en todos los movimientos, y en realidad lo que tenemos es que esa cara no se puede mover en el eje X, que es en el que vamos a implementar la fuerza. Si ponemos, por ejemplo, este fixed support, que es lo que suele hacerse muchas veces, esto nos va a generar un error en cuanto a la deformación del material de la pieza. ¿Por qué? Porque cuando yo lo estiro, él va a tener una deformación, tanto pues él va a tener una deformación hacia lo largo. Entonces esto, como el material, pues como la cantidad de material es constante, esto me genera que haya ya sea un achatamiento en estos lados de acá, o incluso en el eje Z también podría haber una disminución pues de espesor. Si no, pues si lo hiciéramos con este, él nos va a dejar fija toda esta sección y no nos va a permitir el desplazamiento en Y y en Z, lo que ocasionaría que la deformación no sea real, sino que, sea, por ejemplo, en este sentido, ¿cierto? O sea, que esta cara quede completamente igual a como está, ya que no se puede desplazar en ningún sentido. Entonces eso nos generaría un error, porque a la hora de la verdad esa cara sí se desplaza en X y en Z, así sea una pequeña, pues sí, un pequeño desplazamiento debido al alargamiento de la pieza, ¿cierto? Entonces por eso se va a realizar con una restricción de desplazamiento, y solo la vamos a poner en X, ¿cierto? O sea que en X no se puede mover, y en Y y en Z es libre, ¿cierto? Como lo habíamos dicho. Bueno, aquí no hemos seleccionado la geometría, entonces tenemos que dar selección de cuerpo. Acá seleccionamos esta cara, perdón, que es a la cual le vamos a hacer le vamos a aplicar el de la condición, y le vamos a aplicar, ¿cierto? Entonces ahí ya agregamos nuestra condición en el lado B. Ahora le vamos a agregar la fuerza, ¿cierto? Entonces nos está diciendo que es una fuerza en este lado de acá, que como podemos ver en la guía es una fuerza de 100 newton. Perdón, no 100 sino 1000 newton, ¿cierto? 1000 newton, como podemos ver acá, solamente en el eje, pues la dirección de la carga la tenemos toda en el eje que nosotros tenemos acá como X. Entonces para ello le vamos a dar una carga que va a ser en toda la cara, ¿cierto? En esta cara de acá, como ya lo habíamos definido, y no lo vamos a hacer por vector, sino por componentes, y ponemos 1000 newton positivos en el eje X, ¿cierto? Entonces ya ahí nos aparece, aquí nos seleccionamos esta cara, le tenemos que dar a aplicar para que él nos pueda tomar la cara a la cual está realizando, a la cual se le está aplicando la fuerza. Listo, entonces como se puede ver, estas son las dos únicas condiciones que tenemos a las cuales está sometida la placa. Entonces posteriormente vamos a mirar las soluciones pues que nos genera el programa. Listo, entonces nos vamos al programa. Como ya lo había mencionado, ya tenemos las fuerzas cargadas y las condiciones pues de frontera. Entonces aquí en solución
la solución que queremos que nos muestre. En este caso va a ser la deformación y el equivalente de von Mises, ¿cierto? Entonces para ello acá pues le podemos dar solve para que él cargue las fuerzas, y en este caso ya también me va a cargar las deformaciones. Bueno, aquí pues nos quedó al revés porque primero montamos el desplazamiento y después la fuerza, pero igual eso no influye pues como en el resultado. Acá en ese momento nos está calculando la deformación y el equivalente de von Mises. Listo, en este caso no nos ha terminado de solucionar porque acá debemos, pues había omitido este paso. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es activar estos resortes, que es pues como un condicional del es con on. Bueno, esperamos porque el programa pues está todavía solucionando y me va a tirar el error pues de que no haya activado los resortes. Listo, en este caso pues ya terminó de solucionar, y aunque no activamos pues los resortes estos, nos dejó solucionar bien, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver lo que pues habíamos comentado, que vamos a ver la deformación y los esfuerzos. Entonces la deformación total, como podemos ver, va desde el mínimo, que es 0, hasta el máximo que nos calculó de 0.0026, y tenemos que se presentó en este punto la mínima. Como podemos observar pues es el punto donde está soportado la placa, que es de esperarse, o sea que no tiene deformación ya que no se puede pues como mover tanto, mientras que la deformación máxima se presentó al extremo donde está ubicada la fuerza, ¿cierto? También podemos ver los esfuerzos equivalentes de von Mises, que como se puede evidenciar aquí, se presentaron mayormente en el cuello de la probeta, por decirlo así, en el cuello de la placa, que es de esperarse, ya que la sección pues es como mucho menor. Y los menores esfuerzos se presentaron en estas puntas, ya que se concentran más que todo aquí a los lados, ¿cierto? Entonces, como se puede ver, en el cuello fue donde mayor se presentó el esfuerzo. Nos lo muestra pues en este cuello de este lado, que es el punto máximo de esfuerzo, ¿cierto? Que se esperaría que sea igual al otro lado, ya que la pieza es completamente simétrica. Y el mínimo, pues como les acabo de mencionar, que también nos lo puedo mostrar acá, se presentó en las esquinas, ¿cierto? Acá pues ya se puede evidenciar en toda la esquina, es donde se presenta el esfuerzo mínimo, que es casi de 0. Esto está en megapascales. Entonces pues aquí ya podemos ver tanto la deformación como el esfuerzo, que era lo que queríamos ilustrar. Listo, entonces podemos ver pues aquí otra opción que nos da el programa, es hacer una simulación temporal de cómo se va presentando tanto el esfuerzo como la deformación. Aquí podemos comprobar que según la práctica el esfuerzo era 5.3, también estaba en megapascales, que es algo similar a lo que nos dio, que es 5.4 megapascales. Entonces podemos decir pues que están bien implementados las fuerzas y las condiciones iniciales del problema. Acá le vamos a dar la simulación para que nos la muestre en el tiempo como se fue, ¿cierto?
cómo se fue dando esta. Listo, entonces como venía diciendo, aquí pues se puede ver que inicialmente en un tiempo cero no hay ningún esfuerzo, todo está en cero, y ya después se va aumentando, y al final pues el esfuerzo mayor en todo el tiempo siempre va a estar en este cuello, pues que es el crítico. También podemos ver lo mismo para la deformación, que es como ya lo habíamos mencionado. Aquí a este lado tenemos la fuerza, entonces se va deformando todo hacia este lado, mucho más que este lado, que es el que no presenta deformación. Esto pues está exagerado, lo podemos exagerar un poco más como para ver en realidad pues la deformación que se presenta. Esto también nos sirve para ver lo que hablábamos ahora, de que también se presenta deformación tanto en el eje X como en el eje Y, ¿cierto? Perdón, en el eje Z como en el eje Y, debido a que la carga pues está soportada solo en el sentido de X, entonces la pieza pues sí va a presentar cierta deformación. Ahí se ve pues que se ancha y se encoge en los otros ejes. Entonces ya la podemos parar, ¿cierto? Borremos. Esta es la deformación. Como decíamos, esto está en una escala exagerada, debido a que pues si lo presentamos en la escala real va a ser demasiado imperceptible el movimiento, que también pues lo podemos ver aquí como bien. Listo, entonces por este lado pues ya miramos todo lo que era los resultados que nos arrojó ANSYS en la simulación. Otro beneficio que tenemos pues con este programa es parametrizar el problema, con el fin de que si yo quiero realizar el análisis, ya sea cambiando la longitud, cambiando el diámetro de los círculos pues para cambiar el cuello, o cambiando la altura, incluso si yo quiero pues realizar un análisis de si le pongo más o menos fuerza, qué sucedería con los resultados, que en este caso pues los que queremos son la deformación y el esfuerzo de un MIS. Entonces para ello vamos a dar aquí en deformación y vamos a poner que la deformación máxima como parámetro de salida, igual que el esfuerzo equivalente. Esperemos un momentico, pues que el computador es. Ahora en el esfuerzo equivalente también vamos a poner el esfuerzo máximo, que son los parámetros que queremos pues que nos arroje el programa. Y la fuerza, el componente X de la fuerza, lo vamos a poner también como parámetro de entrada, que es el que vamos a cambiar pues por si queremos hacer el análisis con diferentes fuerzas. Entonces por este lado ya terminamos y podemos cerrar acá. Listo, entonces como agregamos los parámetros, ¿cierto? Como ya le dimos pues que tuviera ciertos parámetros tanto de salida como de entrada, nos va a generar otra pestaña acá, donde me va a sacar una tabla con todos los parámetros, ya sea los de entrada, que yo los puedo modificar directamente ahí, y si le doy resolver, él me va a calcular los de salida. Para los parámetros de entrada también le vamos a colocar los de la geometría, los que eran pues los de la geometría de la placa. Para ello nos devolvemos a este módulo de acá, esperamos a que abra. Listo, aquí ya tengo abierto Design Modeler, y entonces acá le vamos a dar en el Sketch y le vamos a decir que las dimensiones que nosotros ingresamos inicialmente me van a quedar como parámetros de salida. Entonces él me pide los parámetros, entonces acá tenemos la longitud de la placa y tenemos también la altura.
la altura de la placa. Finalmente el diámetro, pues también por si se quiere modificar. Acá como uno quedó dependiendo del otro, entonces si modificamos uno de estos diámetros, el otro diámetro también se va a modificar automáticamente. Entonces pongamos simplemente diámetro. Y estos son mis tres parámetros que tengo pues como de salida. Aquí ya podemos cerrar aquí. Y eso me lo va a agregar automáticamente a la tabla de parámetros que tenemos aquí, que ya la podemos abrir. Listo, entonces entonces aquí él me pone los parámetros de salida, como los parámetros de entrada digo, outline of schematic, y la tabla de los puntos, pues, cierto. Entonces en este caso tenemos la fuerza la fuerza en X, cierto, entonces me da las unidades y el valor si yo lo quiero modificar, la longitud que ya habíamos dicho pues de la pieza, la altura y el diámetro de los puntos. Y como parámetros de salida me entrega la deformación máxima y el esfuerzo máximo, cierto, el esfuerzo equivalente. Ya simplemente si yo modificar aquí uno de esos valores, él me recalcula para acá. Entonces, por ejemplo, digamos aquí en Newton, que yo le quiero poner simplemente solo 100 Newton. Ya tendría que ir a dar otra vez Solve y automáticamente va a recalcular todos, pues con estos parámetros que no modificamos, y el nuevo parámetro va a recalcular los parámetros de salida. Cuando nos aparece este simbolito del rayo, significa que son los parámetros anteriores, ¿cierto? O sea, que son los resultados anteriores que hay que recargar, que hay que darle, que recalcule para que pueda mostrarme los parámetros nuevos. En este caso simplemente me está mostrando los parámetros pues, de salida con las condiciones que teníamos anteriormente. Listo, entonces ahora aquí vemos como rápidamente, entre comillas, nos arrojó el resultado con los nuevos parámetros, sin necesidad de ingresar otra vez al software, cambiar, pues hacer todas las fuerzas, las dimensiones, sino que simplemente se puede cambiar aquí tanto el valor como las unidades y él me lo recalcula. Listo, entonces con esta práctica se puede ver fácilmente cómo agregar una geometría en los programas de ANSYS, ya con condiciones iniciales, agregarle fuerzas, restricciones, y para que crear parámetros para poder hacer una fácil modificación y que él me genere resultados. Muchas gracias, eso es todo.